Antonio Alarcó, senador del Partido Popular, cirujano, doctor y enseñante de medicina. Muy buenas tardes. Hola, don Antonio. buenas tardes. ¿Qué tal? Javier, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien. Me alegro mucho. Yo espero que usted también. En cualquier caso, le llamo para comentar con usted este repunte. Hemos tenido un repunte en fallecidos. Han aumentado 59. Hablar de 59 ahora porcentualmente es importante, es casi un 1% en un solo día. Hay un repunte y estamos mirando eso porque la correlación con la desescalada, pues si se viene a confirmar este repunte de hoy con los datos de mañana y de pasado y sucesivos, pues no es una buena noticia. No, no es una buena noticia, pero en televisión, en tu programa lo habíamos dicho hace 15 días. No es que queramos ser agoreros, no, lo que pasa es que cuando se hacen maniobras no científicas de escalamiento inapropiadas, sin el mapa epidemiológico, como está ocurriendo en nuestro país, no con el estado de alarma, no, con el estado epidemiológico que es científico, puede ocurrir lo que está ocurriendo. Y por cierto, Javier, ha ocurrido que ha aumentado de forma muy clara la contaminación de sanitarios en este país, de forma clara, detectada también en el día de hoy. Y eso es una muy mala noticia, pero muy mala noticia, que espero que sea simplemente un balanceo que ocurre muchas veces en las enfermedades infecciosas o víricas, que son muy peculiares, son distintas que infecciosas, y que no se siga repitiendo, porque como no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, y eso es así, ni en fecha, ni en tiempo, ni en forma, sin ningún informe científico que lo pueda valer, sino dicho por el señor Simón y alguna vez por el presidente del gobierno, pues podemos estar viviendo un repunte que, como digo, no me gustaría acertar, pero tiene un valor epidemiológico importante lo que ha ocurrido en este día de hoy y que ojalá no continúe en el tiempo, lo que sería muy grave. No desescalamos tampoco en los números de los infectados con PCR o con las diferentes pruebas. 685 según el PCR daba positivo y casi 1.996 en el conjunto de los test que se hace la gente. Sí, claro, además es que es curioso, esta mañana el doctor Simón, que yo creo que su carrera científica importante en su época, porque ha estado en muchísimos sitios donde ha habido infecciones, en Burundi, África y tal, una vez más no está a la altura de las circunstancias, y me duele poder decirlo de un compañero que no lo está. Vamos a ver, se le preguntó que quién está asesorando, quién controla el escalamiento que está previsto en fases distintas y con un algoritmo muy raro. Y dice, pues, 11 expertos. Le preguntan a los medios de comunicación cuáles son los expertos y le dice que no lo va a dar. ¿Cómo es posible que estemos sometidos a la salud de todos los españoles, de toda la ideología, a medidas que se toman desde el punto de vista político como corresponde, y no nos dan, y sobre todo a los medios, quiénes son los que están diciendo esto? Luego, en manos de quién está nuestra salud, de quién, pues tendrá que ser el portal de transparencia, que no han colgado todavía, que han quitado, quiénes son, y se negó a darlo. En definitiva, yo creo que la verdad que estamos siguiendo viendo una serie de cosas que me preocupan enormemente y que demuestran que no está habiendo transparencia, y no sé qué pretenden que no haya transparencia. No sé si quieren tapar alguna de sus vergüenzas de lo que ha ocurrido o no sé qué, porque no decirlo es un tema muy, muy, muy grave. Mire, como estamos ya en el ámbito de la desconfianza, porque no nos queda otro remedio, porque se nos ha mentido en casi todo, y ahora seguimos en los limbos estadísticos en los que parece que hay ya más de 8.000 personas que no cuadran en la estadística de fallecidos, que es bastante simple o muy orientativa los datos de los registros civiles, ¿verdad? Como no nos creemos nada, yo le insto a que usted y yo, en nuestro próximo encuentro, hagamos un análisis del currículum del doctor Simón, porque a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Le insto a que cuando lo tenga listo, yo también me pondré a ello, tengamos una conversación de estas fluidas que tenemos usted y yo para ver si sí, si no, si regular. Porque no me parece que esto sea ni medio normal. Y bueno, yo insisto, lo he comentado antes, el primer protocolo que se envió a los hospitales públicos para atender el COVID-19 tenía 3 de sus 12 expertos que eran médicos internos y residentes, y francamente... Con
con todo el respeto a los médicos residentes. Absoluto, absoluto. A lo mejor son los tres más listos de ese comité, no lo sé. Pero, hombre, dice mucho de un país a quien se le encargan las responsabilidades, ¿no? Y los médicos internos y residentes, hasta donde yo conozco, ocupan el último eslabón de la cadena sanitaria de médicos, porque están todavía entre el estudio y el trabajo formal, ¿no? Efectivamente, es un cuerpo muy importante, Sí, donde sí. uno se come el mundo, y yo también me lo comí, en donde que cree uno que es muy importante, pero estamos en plena formación en ese momento, no solamente por la edad, y porque, por ejemplo, mi especialidad, que son 5 años, son R1, R2, R4, R5, y eso da al final una preparación importante en este país. Si no rompen el 1000 como quieren romperlo los catalanes, los independentistas catalanes, que tienen mucha categoría a nivel europeo y mundial nuestros residentes, si eso sigue así, lo normal es que todavía le quede unos pasos a seguir para tener el peso específico, para darle el título de adjunto, médico ya completamente, no completamente preparado, porque no siempre en medicina y cirugía tenemos que estar todos los días preparando y trabajando mucho, sino ya le dan la categoría de médico especialista. Y efectivamente, habiendo la cantidad de científicos españoles de categoría, no solamente en España, sino en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, de peso específico real, hablo de cientos, yo no digo miles para no pasarle, pero los hay también. No entiendo por qué necesidad de colocar, a no ser que sea para colocar a médicos residentes que no le hacen ningún favor, aunque cuando uno es muy joven se cree que es bueno que me nombran, eso se paga porque la juventud es una enfermedad que se cura con los años y dura muy poco. Yo creo que no le favorece a ninguno de ellos aceptar esto, ninguno, con lo cual porque no le dan peso a este tema. Y esa sospecha crea una deslealtad enorme con el sistema sanitario, con los españoles y sobre todo con los pacientes. Y siguen sin dar, además, haber transparencia para nombrar a las personas que determinan que se hagan cosas que el presidente de gobierno hoy repitió 10 veces, que solamente hacen lo que la evidencia científica dice. Y yo le digo que eso es falso. Lo que se ha hecho en España mayoritariamente con respecto al coronavirus no tiene que ver nada con la evidencia científica, y si alguien no puede avalar con la evidencia científica, tendrá que demostrarlo, porque el resto no lo encontramos por ningún lado. Ayer en el programa tuvimos la apasionante siempre visita de un científico, un microbiólogo muy reputado, César Nombela, quien decía, hombre, vamos a ver, ese comité debiera ser de público conocimiento hace ya mucho, y lo más importante, tendría que estar publicando a diario, porque eso es lo que permitiría a esa buena base de científicos que tiene este país contribuir, ayudar, proponer, saber, y a partir de ese conocimiento que ellos tienen en exclusiva y encerrado, pues poner en abierto en toda la comunidad científica una línea de trabajo que nos beneficiaría a todos. Sin duda, bueno, el profesor César Nombela, aparte de un caballero, un catedrático bien formado del Comité Español de Ética, y incluido el Comité Europeo, y un docente de primera categoría, al cual me honro ser amigo de él, y efectivamente es un placer poder hablar con él, y es un hombre que respalda muy claramente, y lo que está comentando es así. Lo que la ciencia no es para cuatro, la ciencia y la medicina más, se basa precisamente en la transmisión del conocimiento, en donde se respalde la evidencia con los métodos científicos, y que tiene que ser de forma inmediata del conocimiento de todo el cuerpo sanitario del mundo. No tiene límite. El espacio europeo de investigación, el espacio mundial de investigación y la bibliografía internacional hace que sea así. Y producto de eso la medicina avanza como tiene que avanzar, ¿no? Bien y basado en la ciencia. Doctor Alarco, hoy hay datos en la prensa que encienden ciertas luces rojas. Algunos nos habíamos creído a pie juntillas que los niños no se contagiaban de COVID, y hoy tenemos a un periódico de Salamanca, la Gaceta de Salamanca, que publica datos oficiales de la Comunidad Castilla-León referidos a Salamanca, en los que ellos dicen que allí se han producido 500 contagios en menores de 10 años de la COVID-19. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, que el contagio no es nada nuevo, se contagian sin tener clínica y son transmisores. Es verdad también que ahora los pediatras
han avisado, y la Sociedad Española de Pediatría el otro día lo comunicó, que han detectado en las consultas de los pediatras unas reacciones, unos signos y síntomas en un porcentaje de niños que yo no sé decirle cuántos, porque el propio Simón no sabe cuántos son, y se le preguntó esta mañana si hay niños y cuántos niños han sido afectados, que tiene que ver más con una especie de síndrome de Kawasaki, que es una lesiones dermatológica que afecta también ocularmente, que afecta a un cuadro nervioso, que además que evoluciona de forma rápida y que además produce también al final problemas respiratorios. No puedo, Javier, decirte más porque está incipiente, y no soy pediatra, tengo cultura pediátrica, pero no soy pediatra, y que además tiene que ver con un cuadro que ya se conocía y que puede ser inducido, ese cuadro que se conocía antes que de origen idiopático, como se decía, decimos en medicina muchas veces cuando no se conoce la causa, que hoy se le está achacando a que sea producto del virus, del coronavirus 19. Bueno, pero bueno, es incipiente, ¿eh? Vamos a hablar un poco de test. Hoy hay un ejemplo en un país ciertamente lejano, Rusia. Rusia tiene 140 y casi 45 millones de habitantes, pero tiene un Producto Interior Bruto que es comparable al de España, poco más o menos. Así es que se pueden imaginar ustedes la situación de la sanidad en esos presupuestos, digamos, para un país tan grande, tan complejo y con tanta población, pues tiene poca economía. Esto dicho a la pata la llana. En cualquier caso, el miedo, ellos cerraron sus fronteras con China inmediatamente, luego cerraron el resto, en fin, han aplicado medidas muy contundentes de confinamiento y de otros estilos de limitación del movimiento de personas, etcétera, pero parece que ellos presentan unos datos interesantes. Tienen 165.000 infectados, o sea, un volumen importante, pero solo 1.537 muertes hasta este momento. Y los expertos rusos dicen que la clave de eso es que pues no se han ocultado los infectados y el porcentaje tan bajo de muertes lo explican en razón de los test que han realizado a la población. Se están practicando en Rusia 157.000 test en las últimas 24 horas, de ellos 40.000 en Moscú. Y los ritmos de contagios de los últimos días son de unos 10.000 diarios, más o menos. Llevan una semana ritmos de aumentos 10.000 diarios en contagios. Pero claro, el número de muertos es muy bajo. Viene a incorporarse Rusia a ese ya cada vez más nutrido número de países en el que lo que manda es tu capacidad de producir test. Eso permite aislar al enfermo y reducir a la larga los contaminados, aunque ahora tengas que declararlos y aumentar el número de infectados. ¿Ese es el buen camino, doctor? Sí, sin duda. A ver, lo de Rusia, de todas maneras, que siendo un gran país, pero con un régimen político de dudosa evolución, por lo menos lo dejo ahí, en esa valoración, pero es un gran país, evidentemente, siempre lo pongo en cuarentena, pero el tema de los test es una constante científica. No hay posibilidad de luchar contra un virus como un coronavirus, sin que se haga test. Ese es el patrón, es aislamiento, test, mapa epidemiológico, inmunidad de la sociedad y actuar en consecuencia. No hay otra. Como no hay vacuna, no hay otra. Después la medicación, las que se ha probado, algunas que han funcionado bien, antivíricas y tal. Y es lo que hay. Entonces hacer los test es lo que uno marca claramente la capacidad de aislar y descubrir los positivos asintomáticos que hacen que si funcionara, si no se hace eso de esa manera, se puede colapsar el sistema sanitario y puede aumentar evidentemente la mortalidad. Y después siempre protegerlo primero a las edades que afecta más gravemente a partir de los 70 años, sin duda. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso sí es científico, no porque lo diga yo, sino porque eso es lo que se estudia en una pregunta del MIR, que hablábamos antes de los MIR, le pregunta a uno qué hay que hacer para el control de una pandemia y la respuesta tiene que ser la que estamos hablando, si no la pregunta la tendrán mal. No tiene mayor duda que esa. Test y test. Y seguimos sin hacer los test suficientes en España, ¿eh? Es más, yo creo que ya Simón ni los nombra. O los nombra de una manera. No. Ya ha pasado a otra cosa. Aquí el rango lógico de la secuencia es, doctor Simón, ¿tenemos mascarillas? Dice no.
pues entonces vamos a decir que no son obligatorias, que no sirven para nada. Doctor Simón, tenemos test, dice, tampoco, nos la han vuelto a colar. Presidente, dice, pues entonces vamos a decir que los test son irrelevantes, que no hace falta hacerlos, ¿no? Y hay oscurantismo a partir de cómo pasas de una fase a la otra. Yo, doctor Alarcó, hoy le quería preguntar, a propósito, estoy seguro de que usted habrá recibido, y yo también, algunas voces de las redes sociales, supuestas grabaciones que se atribuyen supuestamente a profesionales de la sanidad, algunos de ellos madrileños, otros de otros lugares de España, en las que esos profesionales se malician de que a lo mejor el gobierno no tiene el menor interés en que se les practiquen los test a los profesionales sanitarios para que no aumente ese número de más de 43.000 infectados. Algunos se quejan de que manejan centros de carácter privado, han intentado hacerse los test por su cuenta y a su cargo, y los lugares donde han ido a hacerse los test les dicen, bueno, ya veremos, porque es posible que nos intervengan la capacidad de entregar los resultados. Les han tomado las muestras, eso sí, y les han dicho que si no se les puede practicar el test porque el gobierno se lo impide, que entonces les devolverán el dinero que les han costado los test, pero que el centro no se puede comprometer a más. Seguro que esto le suena. ¿Qué colige usted de esas manifestaciones? Bueno, ¿Le constan? Bueno, me suena, porque me han llegado muchas. Lo que más me han llegado es como el colectivo sanitario mayoritariamente no soportan más el maltrato que se le está dando, sigue sin tener los medios suficientes, ya tampoco se habla de medios, siguen afectando a los infectados. Y algo que me ponen de manifiesto claramente, Javier, es que en todas las medidas, mire que se han hecho boletines oficiales del Estado por la noche, por la mañana, de madrugada, sábado, domingo, hasta con alevosía. Hasta con alevosía. No hay ni un solo punto, pero ni uno. Y el que lo encuentre, estoy dispuesto a rectificar, si me lo permites tú, en tu propia televisión, dedicado a los sanitarios. Ni uno. Escuche, no me suena. Sí. No me suena, no. Ni uno. Es sorprendente. Ni a los servicios de urgencia. Ni uno. Y esto me suena a chino y me suena a una despachatez enorme y a una falta seriosísima, muy grave, de tratarnos a los profesionales de los cuales yo me encuentro. Y con respecto a lo que bueno, es que lo que ha ocurrido con los PCR es que España producía PCR de categoría y se compraron en China, porque el mando único tenía esa capacidad, mando único que han escondido, porque ya no se habla de mando único, sino de comunidades autónomas. Antes ya no tenía la comunidad autónoma. Bien, cuando hay que hacer culpabilidad de que las cosas van mal, echan a la Comunidad de Madrid, no al mando único, sino a la Comunidad de Madrid, las dificultades, porque si recortes que son falsos, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de las residencias de personas de edad avanzada, no de mayor, no de viejo, como muchos dicen, de edad avanzada, ya no es Iglesia del mando único, sino de la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Castilla-La Mancha, etcétera, los culpables. Y con respecto a eso que está diciendo, es que se incautaron PCR con el mando único, es dueño y señor del país. Se incautaron a todas las personas que tenían, a todas las entidades privadas y públicas que tenían PCR, para que se fueran a dar al gobierno. Y después resulta que, por cierto, se han hecho poquitísimas y seguimos siendo en el ranking muy poco. Pero también debo decir, Javier, que las empresas potentes, muy grandes de número de trabajadores, que voy a obviar los nombres, pero son muy potentes, que tienen 4, 5 y 6.000 trabajadores en sus empresas, ya están haciendo para poderse incorporar test de PCR, y los otros para incorporar los que pueden entrar y los que no pueden entrar, y si no van al teletrabajo, los que puedan o se quedan en casa. Esto es una contradicción absoluta, es que todavía haya médicos que no tengamos, o sanitarios, perdón, que no tengamos, y ya lo tengo hecho, lo digo porque no puedo mentir, porque no voy a mentir nunca, que no haya casi un 40% que todavía no tenga hecho el PCR, es duro, es duro. Sí, sí. Lo que no entiendo, y ahora apelo a su condición de político, es qué gana el gobierno tratando de impedir que los profesionales de la sanidad por su cuenta se hagan los test masivamente y trabajen tranquilos y puedan ofrecer garantías a sus clientes. Pues claro, yo no sé quién gana, no tengo ni idea, la verdad. Es que esa mentalidad retorcida, quien esté dirigiendo esto, que no sé si es Iván Redondo, espero que no tenga que ver nada con la sanidad, pero bueno, que pueda pensar que cuanto menos se haga, mejor, menos se detectan infectados. Si se detectan menos infectados, yo creo que tienen que lavar sus vergüenzas y taparlas. Están intentando decir que en Madrid
una de las comunidades numéricas y siendo la capital de España importante, con una de las mejores sanidades de Europa, la mejor de todas las capitales europeas, con una además expectativa de vida más alta que en ningún lado de ninguna capital europea. Cuando hablamos de capitales, no de países, porque también lo podemos hablar, que es porque hicieron recortes, es porque funcionaban mal, es no sé cuánto, y no porque en Madrid se celebró el 8M. Siguen sin reconocer el 8M como bomba biológica que ha sido causante seguro, científicamente demostrado, publicado por los que lo han valorado, desde Oxford a Estados Unidos, a Francia y algún otro trabajo más también en Italia, pues quieren pararlo y quieren decir que no, que la causa es simplemente que funcionaba mal porque había recortes. Y eso me demuestra a mí la deslealtad con los ciudadanos, con los madrileños, cuando es absolutamente falso, y si no fuera falso no se podría decir, no podría decir yo que era falso, en donde se ha aumentado el presupuesto de forma muchísimo más importante que en ninguna otra comunidad, en donde además se ha creado más centros sanitarios y ambulatorios que en ningún lado, como corresponde a Madrid. Yo no digo que no, como corresponde a Madrid, que es centro de referencia de muchas cosas, y siguen intentando justificar lo injustificable para que se desvíe la atención, yo creo que de forma torticera, el tema. Don Antonio, me duele mucho, me duele ya, mucho. Pero no tiene arreglo. Don Antonio Alarcón, muchísimas gracias por su participación en el programa. Buenas tardes y buena suerte. Nos vamos a hacer